Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, demos gloria a Dios. Demos gloria. Aleluya, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, da gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Demos, aleluya, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, demos gloria a Dios, demos gloria, aleluya, gloria, levantemos nuestras manos, da gloria a Dios. Dígale una vez más. Demos gloria. Señor. Gloria. Levantemos nuestras manos, demos gloria a Dios, demos gloria, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, da gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos. Levantemos
aleluya, de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dele gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dele gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Cristo. Levantemos. Aleluya. Una vez más, dele gracias. Gracias, Cristo. Solo Él se merece esa alabanza. Aleluya. Gracias, Cristo. Levantemos. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García. Ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida. Cuando hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared porque tenemos que
tomar una decisión, o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y bueno, dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo les decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que fuera a trabajar, ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme, entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 74. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos ha reunido en esta hora para estar delante de ustedes, para que el Espíritu Santo pueda ministrar su palabra, para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos a abrir el arcano, el misterio de la voluntad del Señor revelada al hombre, porque es un misterio. Cuando nos reunimos por la fe, en una actitud de adoración, en una actitud de reverencia, para escuchar a Dios hablar, el Señor revela un misterio. El Señor en cada servicio, Él revela misterios, porque la Biblia es un misterio hasta que no es revelada por el Espíritu Santo. La Biblia no puede ser interpretada por hombres. La Biblia solamente puede ser interpretada por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo utiliza hombres. Y usted dirá, pero ¿cómo sabemos cuándo es Dios y cuándo es el hombre? El Espíritu Santo vindica esa palabra cuando el hombre o la mujer la toman en fe. Cuando el hombre y la mujer escuchan la palabra del Señor y el Señor les dice, yo soy Jehová tu sanador, esa palabra es revelada, pero hasta que el hombre o la mujer no la tomen en fe, no van a saber si es verdad o no. Tiene que ser revelada al hombre, y el hombre, en su obediencia, ellos reconocen, toman una decisión de obedecer ese mandamiento. Entonces el Señor vindica esa palabra. Así
el Señor nos habla a todos, el Señor revela el misterio de su voluntad, lo que Él quiere hacer con el ser humano, lo que Él quiere hacer con el hombre, lo que Él quiere hacer con usted, quien me escucha en esta hora. Ese misterio, solo Dios lo conoce y Él se lo quiere revelar a usted. El propósito de Dios para usted. Eso se ha hablado en anteriores oportunidades, que usted no está aquí por casualidad, sino que el Señor lo ha manifestado en este tiempo porque Él quiere que usted haga una labor para su gloria y honra. Y usted, si es temeroso de Dios, buscará hacer la voluntad y el Señor se la va a revelar. Es una cuestión de interés, es una cuestión de deseo de saber, es una cuestión de buscar de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En este caso, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere revelar para mí? Porque yo puedo ver que Dios vindica a este hermano y a esta hermana, es porque ellos buscaron, es porque ellos están interesados, convencidos, como dice el profeta, y luego interesados en que ese misterio de Dios para con usted le sea revelado. ¿Sabía usted que ese es el verdadero misterio que el hombre debiera de buscar? La voluntad de Dios para con usted. Dios quiere mostrarle a usted su plan, que usted forme parte de ese plan, pero debe ser revelado. No es por asimilación, no es tradición, no es una costumbre, sino que cuando el hombre entra por la puerta correcta, entonces el Señor se ha de manifestar, y la puerta correcta es el arrepentimiento. Eso es algo muy importante. Usted no puede entrar a este camino sin entrar por la puerta del arrepentimiento. Examínese en esta hora, usted quien me escucha. Cuando usted hace una profesión de fe, también se ha hablado, y el Espíritu lo recuerda una vez más en esta hora, debe haber una convicción de pecado, saber que usted es un pecador y que necesita perdón. Y el que necesita perdón no va a justificarse delante del Señor, no va a ir a hablar de igual a igual con Dios. No puede hacer eso. Eso sería soberbia del ser humano, que el hombre intente allegarse a Dios para tratarlo de igual, como si él no tuviera nada que arreglar con Dios, si él no tuviera nada de que arrepentirse. Está equivocado. Esa no es la manera de usted allegarse a Dios. Debe ser con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Solamente por esa puerta que es nuestro Señor Jesucristo, y es el camino del arrepentimiento, entonces allí usted empezará a entender, a reconocer y a actuar en armonía a lo que Dios le revela. En esa puerta del arrepentimiento, usted va a entender por qué Jesús murió por nosotros. Allí, entonces, en esa posición le es revelado. En la revelación produce el arrepentimiento, el velo es quitado. Y el hombre puede ver su condición y puede ver por qué los mensajes se enfocan a reconciliar al hombre con Dios, a la mujer con Dios, que el pecado aleja al hombre de Dios. Todos esos mensajes entran en un sentido para el hombre cuando les es revelado. Pero cuando escuchan las predicaciones, ahí están esos fanáticos, ahí están esos hermanos hablando de que hay que arrepentirse, que hay que arrepentirse. No se metan en mi vida. Así he escuchado expresiones
porque no entienden. El evangelio es un misterio. El propósito de Dios es un misterio para ellos. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es un misterio. Nuestro Señor Jesucristo es un desconocido para ellos. Aunque ellos lo conocen por tradición, pero eso no significa que lo conozcan. Ellos no saben cómo es Jesús. El hombre no sabe cómo se manifiesta Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere del hombre? No son testigos de la resurrección de Cristo, porque aunque una tradición pueda decir que el Señor Jesucristo resucitó, y puede el mundo religioso conmemorar ese día de la resurrección en los días de Semana Santa, aún así, al hacerlo por tradición, no le consta que el Señor resucitó. Y la única manera de saber que el Señor Jesucristo resucitó es recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en el alma, que es la que produce el cambio, la transformación en el hombre. Porque ahora viene Cristo, el Espíritu Santo, a morar en ese corazón. Allí es cuando el hombre y la mujer saben que Jesús resucitó, porque ahora ya no es una referencia pasada, ahora es real, es cercano. Ahora ven a Jesús manifestado en sus vidas. Antes era un misterio. Antes la gente, por una costumbre religiosa, decía, bueno, yo me encomiendo a Dios. Pero ahora, cuando el hombre le es revelado, a la mujer le es revelado quién es Jesús, ahora ve a Dios en todas las cosas de su vida, en las decisiones que toma, en las cosas que suceden y que no suceden, aún en lo que le sucede a los familiares de esos creyentes. Reconoce el creyente por la revelación que quita el velo de Dios, de quién es Dios, reconocen a Dios y uno puede decirles, ese fue Dios que te está hablando, ese fue Dios quien te guardó, ese fue Dios quien te dio otra oportunidad, aprovéchala. Ahora, ¿cómo pueden saber que Dios le dio otra oportunidad? Que fue el Señor quien le habló, quien fue el Señor quien lo libró, quien fue el Señor que abrió las puertas. Porque hay un pueblo que ya no es Dios un desconocido, alguien misterioso, alguien que no entiende. Ahora se reconoce la presencia del Señor, se actúa en base a eso y ahora podemos andar en una actitud de fe, porque sabemos que el Señor está a nuestro lado, que Él dice en su palabra. Antes uno no sabía eso, pero el Señor viene y revela y dice, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo, dice Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y eso no lo sabíamos, pero el Señor quitó el velo de misterio y ahora lo entendemos y ahora lo vemos. Y ahora le damos gracias al Señor. Nuestras acciones cambian, nuestras palabras cambian, nuestras actitudes cambian. Deben cambiar si el velo de quién es Jesús es quitado de usted. Cuando el velo de quién es Jesús es quitado de usted, hay temor, hay respeto, hay reverencia. Hay un reconocimiento, por lo menos hay un reconocimiento. Se comienza por ahí con un reconocimiento. Si es una persona que no ha querido tomar decisiones profundas en Dios, pero que la revelación de Dios ha venido a él, por lo menos él reconoce a Dios,
reconoce la presencia del Señor, reconoce a Dios hablando. Ahora, Dios no se va a conformar con que Él reconozca. Dios quiere más del hombre. Y Dios sigue revelando su palabra. Le sigue revelando su voluntad a ese hombre y a esa mujer. Y le dice, yo quiero más de ti. Dios le pide una consagración. Dios le pide una dedicación. Porque primero uno reconoce y uno allí toma la decisión por Cristo. El hombre al dar la decisión entonces, uno da un paso para llegarse a Dios y entonces Dios da un paso para llegarse al hombre. Y Dios entonces, después que uno toma la decisión por Cristo y uno está feliz, uno siente que todas las cosas son nuevas. Ahora el Señor dice, ahora yo te voy a mostrar más que tú no sabías, que tú no entendías de lo que yo quiero hacer contigo. Y lo que el Señor revela, eso en líneas generales, porque Dios no cambia, ojo, entiendan, Dios no cambia sus modos. Después que el hombre toma la decisión, ahora comienza una consagración. El Señor le revela que es necesario que se consagre. Usted dirá, pero hermano, ¿qué quiere decir usted exactamente con eso? Que el Señor quiere a que al tomar decisiones por Cristo, ya no vivamos una vida conforme a nuestros deseos y a nuestros sentidos. Ojo, el llamamiento del cristiano es un llamamiento separado del mundo, no para seguir las costumbres y las tradiciones del mundo, no. El hombre, y eso es necesario que en esta hora, usted quien me escucha, ya sea hombre, mujer, niño, niña, joven, casado, soltero, anciano, que ha tomado la decisión por Cristo, debe de entender que ahora lo que Dios espera es un paso para la consagración. Dios quiere que usted se consagre. Y usted dirá, pero hermano, cuando usted me dice consagrarse, ¿a qué se refiere? Cuando se le habla a usted de consagrarse, se lo voy a explicar con un concepto. Es dedicarse para Dios. Que ahora sus pensamientos, sus acciones, sus proyectos, sus deseos están sujetos a Dios. Hermano, lo voy a volver a repetir de nuevo porque es necesario que eso cale en el corazón, porque eso no es un hermano sí y un hermano no. Somos todos. Es el paso que el Señor revela al hombre. Ahora Dios llama al hombre y a la mujer que toman decisión por Cristo a dar los pasos de consagración. Y repito, es dedicar su vida a Dios, a servirle a Dios, a vivir para Dios. Recuerden, usted tomó una decisión. Yo tomé una decisión. Y el siguiente paso es la consagración. Tiene que haberlo. Tiene que usted tomar la decisión de rendir. Eso implica rendir todo porque usted está dedicando algo. Si yo tengo este celular y yo lo dedico para Dios, entonces ese celular va a estar consagrado para el servicio del Señor. No va a estar dedicado para otras cosas que no sea eso. ¿Se dan cuenta? Es dedicado a.
En este caso, la consagración, aunque la consagración, esa es una palabra que se aplica a las cosas que el hombre dedica su vida a eso. Hay personas que han dedicado su vida a la medicina, hay personas que han dedicado sus vidas a la política, han dedicado en entero, en su ser completo, lo han dedicado a una causa, la consagración a algo. Hay personas que han logrado, los que se consagran a eso, logran resultados porque dedican todo su esfuerzo a eso. Todas las cosas que usted ve, siempre hay personas que se han dedicado a eso, que no lo hacen como hobby, sino que ellos dicen, yo voy a consagrarme a esto. Y esas personas logran resultados. Pero de la consagración que estoy hablando es dedicar nuestras vidas al Señor en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestro hablar, en nuestros proyectos y decisiones personales, laborales, familiares. En todo ámbito debe estar Dios de primero, porque el principio de la consagración a Dios implica eso, que usted ponga a Dios primero en todo. Aún en las cosas muy personales mías, en todo. En mis estudios debo hacer eso. En sus estudios usted debe de poner a Dios primero. Usted no va a hacer algo que a Jesús le desagrada. Usted no va a ejercer una labor en donde la lleven a romper la palabra, hermano o hermana. Entonces usted no está dedicado a Dios. No se ha consagrado a Dios. Se está consagrando a lo que le piden que haga. ¿Se dan cuenta? Allí es cuando vienen los conflictos entre los creyentes y el mundo, porque el mundo demanda una consagración para sus propósitos. Y el creyente, Dios lo llama a consagrarse a los propósitos de Dios, para vivir para Dios. Y el mundo nunca va a buscar complacer al creyente. Y entonces, ¿cómo se puede hacer, hermano? Si estamos en un mundo que no quiere saber nada de la palabra, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo he conocido muchos testimonios de hermanos, hermanas que pusieron a Dios primero, se consagraron y no aceptaron los requisitos o las exigencias que el mundo le pedía. Somos testigos, por lo menos en esta iglesia, de hermanas que no les era permitido estudiar en faldas y el Señor les concedió la victoria a ellas. Todo el instituto, las jóvenes en pantalones, pero ella guardó su posición y el Señor, lo que era imposible para los hombres, Dios redarguyó los corazones de esa gente solo porque alguien honró a Dios y lo colocó de primero. He sabido de trabajos en donde le exigen a las damas pantalones, pero ellas se consagraron a Dios, pusieron a Dios primero y Dios tocó los corazones de esa gente. Y ahora son un ejemplo porque ellas pusieron a Dios primero. Nada puede ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué entonces algunas ceden ante las exigencias que le pide el mundo? Porque no han tomado una decisión de consagrarse. Escuchen bien.
Muchos están en las iglesias con una actitud mitad y mitad. Tomo una parte del mundo, pero hay una parte de Dios, pero una parte que es mía. Y mientras su posición sea ambigua, un pie en la palabra y un pie complaciendo al mundo, entonces usted no está consagrado. La mitad está consagrada a Dios, pero la otra mitad está consagrada al mundo y sus sensualidades y sus exigencias contrarias a la palabra. Escuchen bien. En los trabajos a los hombres les exigen mentir, les exigen cosas, les exigen beber, pero hombres se paran firmes y dicen: no, Señor, yo tomé una decisión de honrar y servir al Señor. ¿Y qué pasa? Dios ha honrado a esos hombres y Dios les ha dado la victoria a esos hombres porque pusieron a Dios primero, se consagraron. Porque en la iglesia es muy fácil consagrarse, o por lo menos decir: estoy consagrado a ti, Señor. Pero la prueba de fuego es afuera, porque afuera en el mundo quiere echar mano a esa herramienta para pervertirla y utilizarla para pervertirlo. El diablo quiere echar mano de su vida para pervertirlo, para que usted no sea un vaso consagrado. Y la consecuencia de un vaso consagrado es que se es santificado, entra en una condición de santificación, apartado del mundo. Por eso es la expresión santificación. Es apartado del mundo, es un vaso al cual Dios aparta para su servicio, para su consagración. Ahora, vuelvo y le repito, el mundo no va a querer que usted haga la voluntad de Dios. Pero si usted honra a Dios, encomienda a Dios su camino y espera en Él, ¿qué dice la Escritura? Él hará. Si usted toma la decisión de honrar a Dios. Eso lo vimos con Daniel. Daniel vivió la misma experiencia que nosotros, porque en una nación religiosa como Israel es muy fácil obedecer la palabra, porque hay un Estado que lo apoya, porque Israel es un Estado religioso, aunque hoy en día ellos dicen que son un Estado que no promueven exactamente la religión, aunque la apoyan y le dan todos los privilegios a los religiosos. Pero el principio de esa nación no existiría si no fuera por Dios. Y en Israel, hombres como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, era muy fácil vivir en la iglesia, consagrados a Dios. Pero cuando fueron transportados a Babilonia, allí fueron confrontados para que dejaran de consagrarse a Dios. La comida que les ofrecían era contraria a lo que la ley decía. Y ellos tomaron la decisión de no contaminarse. Recuerden, es una decisión. Eso es lo que dice la Escritura. Mas Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón, eso es con Dios, no contaminarse con la comida, con la ración que el rey les daba. Ahora el rey quería tenerlos alimentados con la comida que él comía. Pero ellos, para no deshonrar la palabra, para no deshonrar a Dios, ellos pusieron a Dios primero y Dios tocó el corazón de aquel guarda. Dios tocó ese corazón y permitió el Señor que Daniel y sus compañeros le dijeran: danos legumbres y las comidas del rey, dáselo a los demás. Y claro,
en aquel tiempo no podían desobedecer la voz de Nabucodonosor. Era un rey terrible. Pero cuando algo es la voluntad de Dios, no importa lo que el hombre diga, se hará lo que Dios dice si usted pone a Dios primero. ¿Usted cree que ese jefe va a ceder que yo haga la voluntad del Señor y que me permita ir a los cultos? Si usted coloca a Dios primero, usted verá cómo Dios tocará su corazón y Él hará la obra si usted cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entre los testimonios de victoria de aquella hermana que el Señor le concedió la victoria, lo acabamos de escuchar antes de comenzar este servicio, de cómo el Señor le concedió la victoria. La querían obligar a trabajar los domingos y ella dijo no. Ella ya había tomado una decisión de servirle al Señor, de consagrarse al Señor y no perder los cultos. Y ella, ustedes lo escucharon, colocó a Dios primero y al final Dios la honró a ella. No le descontaron nada y la trataron como a los demás empleados, como si no hubiera perdido ese día de trabajo, esos domingos. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Porque el jefe es creyente? No, porque cuando un creyente toma la decisión de hacer la voluntad del Señor, Dios va a mover piezas y va a tocar corazones. Pero debe haber una decisión, debe haber una consagración. Y eso fue lo que hicieron Daniel y sus compañeros. Y al final, el guarda del rey vio el rostro de Daniel y sus compañeros más robusto. ¿Y cómo pudo haber sucedido eso? Porque ellos honraron a Dios, hermano. Dios le añadió los nutrientes que esas legumbres tenían. A lo mejor eran legumbres muy sencillas. Nada en contra de los vegetarianos, por si acaso. Pero a lo mejor les dieron, no fue que se fue para el mercado las pulgas a buscarle las mejores verduras, no. Lo que había de verduras se las dio. Pero el Señor, por cuanto ellos honraron al Señor, Dios los honró a ellos. Y como vieron que estaban más fuertes, entonces les siguió dando las legumbres conforme a la petición de ellos, porque ellos querían honrar a Dios, ellos querían consagrarse y vivir una vida santificada por Dios. A esos hombres y a esas mujeres, uno lo lee en la Biblia, les fue revelado el misterio. Era más fácil para ellos decir, no podemos porque Nabucodonosor es un rey muy fuerte. O hay que adaptarse, estamos en un tiempo difícil, estamos en una crisis económica. Hay que hacer trampa. Uno no puede quedarse y esperar. Entienda, honre a Dios. Ponga a Dios primero. Esa es una experiencia, es una decisión de consagrarse y de vivir en santidad para Dios, y usted verá a Dios moviéndose. Usted mueve la mano de Dios, como dice ese coro, fe mueve la mano de Dios. Usted dirá, yo no veo a Dios moviéndose, porque usted no cree. Si usted le cree a Dios, usted verá la mano del Señor moviéndose en su vida, abriendo puertas, librándole, guardándole, honrándole. Hermano, usted verá al Espíritu Santo moviéndose en su vida. Es su fe, la revelación. Cuando hablo de fe, hablo de revelación. Es lo que va a traer a Dios.
Usted que está a punto de tomar decisiones importantes en su vida, ¿qué decisión ha tomado? ¿Usted quiere honrar a Dios? ¿Usted se quiere consagrar cuerpo, alma y espíritu a Dios? ¿Rendir todos sus deseos y sus proyectos a Dios para buscar hacer la voluntad del Señor? Si lo ha hecho, entonces su fe no vaya a ser como la mujer de Lot. No, su fe va a mover la mano de Dios y usted verá a Dios moviéndose. ¿Que va a recibir comprensión? No. No va a ser comprendido, no va a ser apoyado. El mundo no lo va a apoyar a usted. Si usted espera que el mundo le dé una palmadita, qué bien hecho. No, se van a burlar de usted, lo van a llamar tonto, lo van a llamar fanático, lo van a llamar insensato. Porque las cosas de Dios para el mundo es insensatez. Pero si usted ha recibido la revelación de Dios, entonces usted decidirá servirle al Señor, consagrarle su vida a Él y vivir una vida en santidad apartada del mundo, de las costumbres del mundo, de la corriente del mundo. Ahora, eso tiene un propósito. Y el propósito tiene que ver con el plan de Dios para con el hombre. Y es que el Señor quiere que nosotros seamos sacerdotes. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento uno ve los tipos de cómo esos sacerdotes no solamente se consagraban ellos, consagraban sus vestimentas, consagraban los utensilios, consagraban todo lo que ellos manejaban. Eran dedicados, eran instrumentos dedicados, eran hombres dedicados. Era toda una tribu dedicada, la tribu de Leví. Esa tribu estaba dedicada a Dios, hermano. Era una tribu llamada a consagrarse exclusivamente a Dios. En las guerras de Israel, ellos no podían ir con un arco y una flecha y un caballo a matar gente. No, un levita no podía hacer eso. Un levita era un hombre consagrado para servirle al Señor. Y nosotros, los creyentes de este tiempo, estamos llamados a consagrarnos a Dios. Ese es el llamamiento de Dios. Y por eso usted necesita la unción para poder, porque ellos eran ungidos con aceite, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y ojo, cuando me refiero a sacerdotes, no me refiero al ministerio quíntuple, pero eso forma parte de eso. Es su posición en el cuerpo, hombre o mujer. Cuando usted ocupa su lugar en el cuerpo, usted está ejerciendo una labor sacerdotal de intercesor. Eran los intercesores los que se paraban en la brecha, los sacerdotes. Cuando ofrecían el sacrificio en el templo, ellos se consagraban a Dios y ellos eran los intercesores por el pueblo. Traían la sangre al altar y confesaban los pecados del pueblo para que el Señor cubriera el pecado del pueblo, esperando el sacrificio perfecto que habría de venir y que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Pero para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en Levítico, el capítulo 8. Levítico, capítulo 8. Vamos a leer los versículos de cómo Dios ungía y ordenaba
a los sacerdotes que servían a Jehová. Recuerden que Israel tenía muchas tribus, pero cada tribu cumplía una labor en el cuerpo de Israel. Judá no podía administrar las cosas santas y sagradas, ni Rubén, ni Neftalí, ni Gad, ni Aser, ni Efraín. Ninguna tribu podía hacer eso. Solamente la tribu de Leví podía hacer eso. Y así las cosas santas y sagradas del Señor, el cristianismo, la vida para Dios, no la puede administrar una denominación, porque la denominación, sus creyentes se consagran a los principios de esa denominación. ¿Se dan cuenta por qué las denominaciones no están en la economía de Dios? Pero si usted quiere ser un cristiano, entonces Dios lo va a llenar con el Espíritu. El creyente sirviéndole al Señor. Un cristiano nacido de nuevo, el cual en su lugar va a ministrar las cosas santas y sagradas del Señor. Vamos a leer Levítico, el capítulo 8, vamos a leer unos versículos y leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas, y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los ácimos. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y juntóse la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer, revelando un misterio a Israel. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos y lavólos con agua. Bautismo en agua, hermano. Y puso sobre él la túnica y ciñólo con el cinto. Vistióle después el manto y puso sobre él el efod, y ciñólo con el cinto del efod y ajustólo con él. Lo está vistiendo, una vestidura sacerdotal. Púsole luego encima el racional y en él puso el urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa, la corona, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y santificólas. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus vasos, y la fuente y su basa, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y ungiólo para santificarlo. Después Moisés hizo llegar los hijos de Aarón, y vistióles las túnicas, y ciñólos con cintos, y ajustóles los chapeos, tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. La escritura sigue, pero lo vamos a leer hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor,
por permitirnos en esta hora estar delante de tu palabra, tu preciosa palabra, para traer la revelación oculta para el mundo, pero manifestada para aquellos que te aman. Revela tu palabra a aquellos que tú has predestinado, Señor. Revela tu palabra a tu pueblo, Señor, que podamos entender cuál es tu voluntad en todas las cosas, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Llénalos con tu bendición. Llénalos con tu espíritu. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Señor, manifiéstate, Señor, y que puedan haber decisiones sacerdotales en esta hora para la gloria de tu nombre. Que las cadenas puedan ser rotas y que el velo de ignorancia y de pecado que muchos tienen sea roto en esta hora. Las cadenas sean rotas en esta hora, en esta predicación especial, y que tu espíritu pueda ministrar a cada corazón. Háblanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con permisito. Continuamos con el tema. ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Y en esta oportunidad, muchos no lo han recibido porque no han entendido que cuando aceptan al Señor Jesucristo reciben un llamado sacerdotal. Y que si el hombre y la mujer quieren recibir la unción, tiene que haber decisiones de consagración y de santidad en consecuencia. Tiene que haber una decisión del hombre. Todo se basa en la decisión del hombre. Porque el que debe dar el paso de consagración, de dedicar su vida a Cristo, es el hombre y la mujer. Porque el Señor no obliga a nadie. El Señor muestra y revela su voluntad al hombre. Le dice, es por aquí, este es el camino en donde yo te voy a bendecir. Ahora, las denominaciones han trazado sus propios caminos que llevan a las vidas que se congregan en esas iglesias a manifestar el fruto de una consagración de acuerdo a la enseñanza de esa iglesia. Por eso vemos a esos hombres, esas mujeres, que aunque manifiestan algunas cosas del llamado original, no es toda la palabra. Porque el sacerdote de Cristo es un sacerdote de la palabra pura, sin adulteraciones. No es un sacerdote de doctrinas humanas, no. No es un sacerdote de doctrinas humanas. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Dios va a tachar de mentira toda administración humana denominacional que se intente llevar al hombre y a la mujer en nombre de Dios. Porque todos ellos lo hacen en nombre de Dios, pero Dios no está allí. Porque para Dios ungir a su sacerdote, a su sacerdotisa, para Dios ungirlo, debe estar consagrado a Dios y obedecer su palabra conforme a como Él lo revela. Dios va llevando a ese hombre y a esa mujer a eso. Dios lo va preparando y le va dando la vestimenta. Si ese hombre y esa mujer toman la decisión. Cuando leemos, vemos cómo empiezan a ser vestidos con la túnica, el cinto, el manto. Llévenlo porque tiene un paralelismo a la escritura que dice aquel hombre que es preparado para la guerra, aunque en este caso es un sacerdote. Cada cosa que usted lee aquí tiene una simbología y tiene que ver con
es un tipo que lleva a la realidad de hoy. Dios va preparando a ese hombre, a esa mujer, para que sean sacerdotes de Cristo, en donde el Señor pueda ministrar por medio de ellos. Hermano, porque el ministerio de las novias es el ministerio de la reconciliación. Entiendan eso. Y el ministerio de la reconciliación, ese ministerio lo ejercen sacerdotes. Hermano, en las iglesias hay sacerdotes. Dios llama sacerdotes para que ocupemos nuestro lugar de intercesión. Pero el Señor lo va a ir preparando si usted se consagra, si usted dedica su vida al Señor. Si usted toma la decisión de honrar a Dios y de entregarle todos sus proyectos y su vida, eso es dedicar, eso es consagrar, eso es entregar a Cristo. No es solo una expresión, es una decisión, es una acción. La consagración hace que el Señor se mueva en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando hay ese tipo de decisiones, el Señor empieza a obrar y empieza a preparar a ese hombre y esa mujer. Dios empieza a pulirlo. Y cuando usted lee en todas esas cosas, como la plancha de oro, la diadema santa, el Urim y Tumim, empieza el Señor a activar esos dones. Pero ojo, necesita el aceite de la unción. Usted no puede ministrar si el aceite no le ha sido colocado. Usted empieza a vestirse y empiezan los dones a asomarse. Pero ese don que usted, el Señor le ha dado, ojo, eso no es solamente aquí, eso es en todas las iglesias. Eso es en todas las iglesias, porque Dios le dio dones a los hombres. En la medida en que el Señor ve una consagración en usted, Dios va a ir colocando las piezas sacerdotales, como en Israel. Los hijos de Aarón eran los que ministraban directamente en el templo, pero los restos de los hijos de Leví también ministraban las cosas sagradas y santas. Ellos ofrecían los sacrificios, por eso ellos estaban en todo Israel, hermano. Esa era la razón por la cual ellos estaban en todo Israel. Cuando una tribu, cuando una ciudad querían ofrecer un sacrificio al Señor, no lo hacían los del mismo pueblo, llamaban a los levitas. Y los levitas eran los que intercedían, hermano. Ellos no tenían una sola tierra en heredad. Ellos estaban repartidos en todo Israel, ministrando las cosas del Señor. Así es el creyente. Hay cristianos en todas partes del mundo. Y el que tiene la verdad para libertar al oprimido, para sanar al enfermo, el que puede ministrar esa verdad, es el cristiano. El que puede hablarle que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que liberta, es el cristiano. Él es el que conoce la verdad porque él ha tenido una experiencia con Cristo. Él sabe que Dios existe, que no es una imaginación, no, que es algo real. Dios lo preparó, le puso la túnica, le puso el Urim y Tumim, el discernimiento. Empieza a discernir el cristiano, sabe cuando Dios está obrando, hermano, es perfecto el tipo. El Urim y Tumim empieza a activarse en el cristiano y empieza a discernir
cuando está Dios en la escena, cuando siente del Señor hablarle a alguien, cuando le habla a sus hijos, cuando testifica de Cristo, cuando hace un servicio para Dios. Cada uno es ungido y preparado para un servicio para Dios. Escuchen bien esto. Cada creyente debe ocupar su lugar sacerdotal. Todos. Pero tiene que haber consagración. Porque usted no puede ministrar las cosas santas y sagradas del Señor si no hay consagración. Si no hay una dedicación para Dios. Porque fíjense, todo era consagrado. La unción, los vasos, el altar era santificado, era dedicado. Y todo lo que ellos ministraban era santificado hasta que de último ellos eran también ungidos, era derramado el aceite sobre ellos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tipifica eso al cristiano? Que toda su vida, todos sus proyectos, su familia, los dones, todo debe ser colocado en el altar para un servicio a Dios. Todo lo que el Señor le ha dado, usted debe entregárselo a Cristo para que Él lo tome y lo utilice para la gloria de su nombre. No es para ganar dinero, no es para ganar fama, no es para contender, no, es para darle la gloria al Señor. Porque ese hombre, esa mujer, lo que el Señor le ha dado, se lo regresa a Cristo, para que sea Cristo entonces el que ministre. Como esa escritura de Ana, aquella mujer no podía tener hijos. Y ella oró en desesperación en el altar. Y cuando aquel sacerdote Elí la vio orando en desesperación por un hijo, al principio, como dice la escritura, la tuvo por borracha. Pero cuando ella le dijo, he derramado mi corazón a Cristo. He derramado mi corazón a Jehová. Y Elí le dijo, Dios conceda el deseo de tu corazón. Y dice la escritura que el Señor le concedió el deseo a ella, le dio un hijo. ¿Pero qué hizo ella? Ojo, ella era estéril, no podía tener hijos. Ella no asumió una actitud, ahora él es mi mundo. Como he visto algunas mujeres que dedican sus vidas solo a sus hijos y no al Señor. No llevan a sus hijos a la palabra, sino que algunas se dedican a complacerlos a ellos. Hermano. ¿Pero qué pasa? Era su único hijo. Pero ella, la actitud que asumió, es la actitud que debe asumir todo creyente. ¿Y qué actitud asumió? Ella tomó la decisión, recuerden, tomó una decisión con el don, con el regalo que el Señor le dio. Ella tomó una decisión de entregárselo al Señor para una vida de ministerio. Y después que fue destetado, hermano, estamos hablando de decirle a una madre que no tenía más hijos, ojo, escuchen bien esto, ella no tenía promesa de tener más hijos, solo tuvo a Samuel. ¿Pero qué pasó? Por cuanto ella, lo que ella había recibido, ella lo entregó al Señor para un servicio al Señor. ¿Qué dijo el sacerdote Elí? Bendijo a esa mujer, le dijo,
Dios multiplique tu simiente en compensación del que has entregado. ¿Y qué pasó? Vino la unción sacerdotal sobre ella y empezó a profetizar. Hermano, ¿se dan cuenta que una cosa lleva a la otra? La decisión llevó a la consagración, a la santificación. Entregó a su hijo Samuel para un servicio al Señor. ¿Y qué vino después? Vino Dios a ungirla y a llenarla. Le vació el aceite. Por supuesto, tenía que tomar una decisión. Tenía que consagrarlo en santificación para que entonces eso, al obrar ella de esa manera, ella lo hizo conforme a la voluntad del Señor. Y tenía que venir el aceite, hermano. Tenía que venir el aceite sobre ella. Y profetizó. Y alabó al Señor, hermano. ¿Y qué sucedió? Dios le dio más simiente a ella. Le dio más hijos. Lo que tiene le será dado más. ¿Se dan cuenta? Aquel que tiene le será dado más. Pero eso solo sucede si hay consagración y hay santificación. Va a venir el aceite y el Señor va a añadir de su bendición sobre ese hombre y esa mujer. Dios le va a tener confianza porque Dios honra a los que le honran. Pero si usted va a la iglesia solo a cumplir un acto religioso sin consagrarse, recuerden que la consagración no es en la iglesia. Bueno, en la iglesia, obviamente, pero es afuera. Si usted no mantiene una posición de consagración afuera, que en la iglesia es una y en la calle es otra, no espere que el Señor Jesús derrame el aceite sobre usted. Hermano, no va a derramar el aceite de la unción sobre su cabeza para ungirlo como sacerdote. No, porque no hay consagración, no hay santidad. No hay una dedicación, porque el llamado es sacerdotal. Estamos en un mundo en donde el diablo tiene a su gente consagrada. ¿Sabe usted eso? El diablo tiene a su gente consagrada. ¿Para qué? Se han dedicado al pecado. Se han dedicado a la maldad. Y cada día hay más gente dedicada al mal, al pecado. Le dan la espalda a la palabra. Pero Dios tiene su gente. Dios ha llamado a sus hijos en todos los lugares, en todos los países, en todas las culturas. Ojo, en todas las denominaciones hay esas luces de hombres y mujeres que aman a Cristo y que se han entregado. A esos es que Dios va a derramar el aceite. Ojo, ¿usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Haga la voluntad del Señor. Conságrese. Y consagrarse, repito, es dedicarle cuerpo, alma y espíritu a Cristo para que Él derrame la unción sobre usted. Sus deseos y sus proyectos, sus palabras, sus gustos. Que cada decisión de su vida, que cada acción de su vida sea girando en torno a Cristo. Ese es el llamado que hemos recibido nosotros. El llamado a un servicio sacerdotal, hermano. Por eso Dios no le va a derramar el aceite a cualquiera, no. Dios va a ver
si usted que tomó decisión por Cristo, escuchen, Dios va a ver si usted que tomó decisión por Cristo, Dios va a ver si en usted hay las decisiones, Dios va a ver si en usted está la actitud de consagración, de rendición total. Usted lo puede llamar de la manera que a usted lo puede entender. Consagración, rendición total. Rendir todo a Cristo. Menguar usted para que el Señor crezca. ¿Qué decisión va a tomar? Eso es lo que va a condicionar que Dios derrame el aceite sobre usted. No va a haber llenura si no hay consagración. Si usted no está dispuesto, hermano y hermana, a ejercer una labor sacerdotal en el ministerio de la reconciliación para Dios, entonces Dios no va a poder llenarlo con su espíritu. Usted pudiera ser bendecido por Dios, pero eso no significa que el Señor vaya a confiar en usted para esa delicada labor sacerdotal. Dios quiere sacerdotes que en oración intercedan, no que condenen. Hay iglesias que promueven el condenar. No, la novia está llamada a interceder. Está llamada a ministrar el perdón. Ojo, escuchen bien. No se trata de decir alegremente te perdono. No, no. Cuando uno perdona, debe decirle cómo buscar hacer lo correcto para que realmente sea perdonado. Y los pasos que debe dar para que no vuelva a caer en el mismo error. Esa es la verdadera ministración de la novia en este tiempo. Una ministración sacerdotal de reconciliación con Dios. Si un hombre se quiere arrepentir de su pecado, no podemos decirle otra cosa sino lo que dice la palabra, para que él o ella puedan ser perdonados. Porque no van a ser perdonados a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la manera que Dios estableció en su palabra. Por eso, hermano y hermana, en esta hora, usted que me escucha, ¿está dispuesto a aceptar el llamado sacerdotal? Solo así recibirá el bautismo del Espíritu Santo. La novia es sacerdote. La novia es sacerdotisa. Recuerden, la novia es sacerdotisa. Y el sacerdote, como acabamos de leer en Levítico 8, está consagrado a las cosas del Señor. ¿Estará usted dispuesto a dar ese paso? ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? Es su decisión. Y que el Señor nos ayude. Oremos. Le oraré por usted si usted quiere tomar esa decisión para que el Señor le dé la victoria. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra de liberación, de consagración. Ayuda a tu pueblo en esta hora, porque muchos van a las iglesias pero no entienden que esta predicación especial pueda quitarles el velo y entender lo que significa ser un cristiano. Que aquellos que han estado años en la iglesia pero no han entendido hoy puedan tomar las decisiones correctas. Puedas tú, Señor, manifestarte de una manera especial, Señor, y puedas confirmar esas decisiones como aquella mujer Ana, Señor, que después que ella tomó la decisión, tú la ungiste, porque ella hizo lo correcto, entregó sus deseos a tu voluntad y tú honras a los que te honran. Que así sea con tu pueblo. Y si alguno que ha estado consagrado al pecado, en esta hora puede haber una decisión
de servirle a Cristo de todo corazón. Pongo a cada oyente en tus manos para la gloria de tu nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra predicación sacerdotal del Espíritu Santo. Todos los de lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración, para que ese pueblo sacerdote pueda ministrar y clamar, porque Dios va a escuchar, sus oídos están atentos al clamor de sus sacerdotes, de sus hijos, hermano. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación, toda la iglesia, todos transmitidos por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer. Recuerden, sin consagración, sin una decisión, no hay ungimiento, no hay llenura del Espíritu. Pero si usted toma la decisión, Dios lo va a ir preparando en consagración. Usted va a ser probado, usted va a ser zarandeado para ver si usted mantiene su decisión sacerdotal. Y si Dios ve que usted, pese a la burla del mundo, el rechazo del mundo, el rechazo de su familia, aún el rechazo de los que lo aman, usted honra a Cristo porque quiere recibir el Espíritu Santo, porque quiere hacer la voluntad del Señor, entonces Dios va a honrar y lo va a llenar con su Espíritu. Recuerden, el llamado es sacerdotal. ¿Estará usted dispuesto a aceptar el llamado de sacerdote? No ser un simple miembro de iglesia, ocupar su lugar como sacerdote y sacerdotisa del Señor en el ministerio de la reconciliación. Es nuestra decisión. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.